Hola, soy Rocío Escalona. Voy a hablar sobre la sensibilidad. La sensibilidad es una característica de la personalidad que denota gran habilidad para responder a los estímulos tanto internos como externos, con respuestas intensas. Esto se refiere a la propensión de recibir y sentir con mayor profundidad las emociones, el entorno y las vivencias, lo cual puede tener un impacto positivo o negativo en la vida de cualquier individuo. Existen diferentes clases de sensibilidad. Entre ellas se encuentra la sensibilidad emocional, que es aquella reacción fuerte ante situaciones y emociones, lo que puede extender a la experiencia a estados emocionales adversos. La sensibilidad sensorial, que se refiere a las percepciones intensas, los estímulos sensoriales como el tacto, los olores o los sonidos. También la sensibilidad social, que es aquella habilidad para captar y comprender las emociones y conductas de las demás personas, lo que favorece la empatía, las relaciones entre los individuos. Ahora voy a hablar sobre la diferencia entre sensibilidad y percepción. La diferencia entre sensibilidad y percepción es fundamental para comprender cómo los organismos reciben e interpretan los estímulos del entorno. La sensibilidad se refiere a la capacidad de los órganos sensoriales como para percibir los estímulos físicos, el olfato, el gusto, el sonido, la vista, el tacto. Ese primer contacto con los estímulos que causa esa reacción inmediata en los receptores sensoriales. O sea, es decir, aquel proceso básico fisiológico. Y por otro lado tenemos que la percepción es aquel proceso psicológico, es como más complicado. Él consiste en organizar, interpretar y atribuir ese significado hacia los datos sensoriales recibidos. Él lo fusiona con experiencias anteriores, memorias, intereses y alguna otra asociación. La percepción no solamente recibe, sino que ellos también captan esa relación entre los estímulos y atribuye ese sentido para construir una representación más consciente del mundo. Vamos a hablar sobre la clasificación de la sensibilidad somática. Se conoce como sensibilidad somática ese proceso nervioso que recoge la información sensorial de cada parte del cuerpo. Estas sensaciones son contrarias a las sensibilidades especiales de las que hablamos anteriormente. Podemos verla desde la perspectiva biológica o médica, que la sensibilidad se puede dividir en tres grandes categorías. La primera es la sensibilidad esteroceptiva, la cual se refiere a la percepción de los estímulos externos mediante los sentidos del oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Esta sensibilidad está vinculada a la persona con el entorno exterior. La propiocepción incluye la percepción de los movimientos, la posición, las fronteras del cuerpo, cómo se involucra el ser consciente en este espacio. Esta es muy esencial para la coordinación motora y el equilibrio. Y tenemos la sensibilidad interoceptiva, que es la que muestra aquella habilidad de captar esos indicios internos del cuerpo como el dolor, la temperatura, las sensaciones de hambre, el estado visceral. Estos ofrecen datos acerca de nuestro estado interno fisiológico. Ahora voy a hablar sobre la clasificación de la sensibilidad especial. La sensibilidad especial se refiere a aquella capacidad de los órganos sensoriales específicos para percibir ciertos tipos de estímulos a través de los sentidos especiales, como es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el equilibrio. Estos sentidos tienen órganos especializados y muy complejos, que están ubicados en la cabeza y que transforman los estímulos externos en señales, las cuales son enviadas al sistema nervioso central para su interpretación. La vista o visión, este sentido capta la luz y permite ver los colores, los objetos, la ubicación, mediante la vista, el ojo. Actúa como una cámara enfocando aquellas imágenes a través de la retina. El oído, que permite la audición y el equilibrio,
La audición capta aquellos sonidos, el equilibrio que está ubicado en el oído interno y informa la posición equilibrio del cuerpo. El olfato es el sentido que detecta aquellos olores a través de los receptores de la nariz, así como el gusto, que percibe los sabores mediante las papilas gustativas de la lengua, distinguiendo los sabores del dulce, el salado, el ácido, el amargo. El equilibrio se relaciona con el sentido que mantiene la posición y el balance corporal frente a aquella gravedad, aceleración, mediante el sistema vestibular del oído interno. Y por último vamos a terminar hablando de las estructuras anatómicas implicadas en la sensibilidad, las cuales incluyen los receptores sensoriales, las neuronas, las vías nerviosas, que transmiten esa información que transmiten la información al sistema nervioso central. Comenzamos por el primer grupo, que son los receptores sensitivos. Estos receptores sensoriales están ubicados en la piel, epitelios, músculos, huesos y órganos internos que transforman esos estímulos físicos y químicos en impulsos nerviosos. También, existen receptores específicamente para diferentes modalidades sensoriales que incluyen el tacto, el dolor, la temperatura, la propiocepción. Tenemos el segundo grupo, que son las neuronas y vías nerviosas, donde está la señal sensorial que viaja primero a través de la neurona del primer orden, cuyos cuerpos se localizan en los ganglios y las raíces dorsales o los ganglios craneales. Desde allí envían a los axones a la médula espinal o tronco encefálico. Las neuronas, que es el otro grupo de esta rama, forman el segundo orden hacia la sinapsis en la médula espinal o el tronco encefálico, y sus axones cruzan hacia el lado contrario del sistema nervioso para ascender hacia el tálamo. También tenemos las neuronas en tercer orden, las cuales están localizadas principalmente en el núcleo ventral posterior al tálamo, y estas se proyectan hacia la corteza somatosensitivas primarias en el lóbulo parietal. Desde allí ellas procesan la información sensorial. Y por tercer grupo tenemos las vías sensitivas principales. Estas vías espinotalámicas son para el dolor, la temperatura y el tacto grueso. Posteriormente están las columnas posteriores para el tacto fino, vibración y propiocepción consciente. También están las vías espinocerebelosas para la propiocepción inconsciente que va hacia el cerebelo. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Naifer Alvarado. Yo les voy a hablar sobre la fisiología del proceso sensorial. El proceso sensorial no es solo captar un estímulo, sino que hay una serie de pasos, encadenados o que van unos detrás del otro. El primer paso de esta serie de pasos es la recepción del estímulo. ¿Qué ocurre cuando el receptor sensorial o la célula especializada es activada por un estímulo, bien sea físico o químico? Puede ser la luz, el sonido, la temperatura, una molécula, el olor, el sabor. Ejemplo, la luz incide en los fotorreceptores de la retina. Sigue, el segundo paso es la traducción. Pues aquí el receptor convierte la energía del estímulo en una señal electroquímica. Es un potencial de acción que el sistema nervioso puede utilizar. O sea, cada receptor es altamente especializado. Ejemplo, los conos y los bastones de la retina convierten la luz en unos impulsos eléctricos. Luego tenemos el tercer paso, que es la transmisión o la conducción de los impulsos nerviosos. Las neuronas sensoriales llevan estas señales eléctricas desde el receptor hacia el sistema nervioso central, pasando por la médula espinal y tronco encefálico. O sea, la señal viaja a través de los nervios aferentes hacia el sistema nervioso central y puede tener algunas estaciones intermedias, como ejemplo el tronco encefálico antes de llegar al cerebro.
Seguidamente viene el procesamiento o la integración central en la corteza cerebral. La información llega al tálamo, donde se puede organizar dicha información, antes de enviarse hasta las áreas corticales específicas para su procesamiento final. Estas diferentes áreas del cerebro o lóbulos son responsables de interpretar la información sensorial, como por ejemplo el lóbulo occipital para la visión o el lóbulo parietal para el tacto y el gusto, el temporal para la audición y el olfato. Finalmente llegamos al último paso, que viene siendo la respuesta o la percepción o la acción. Bueno, en esta etapa es donde el cerebro integra toda la información sensorial con los recuerdos y los conocimientos previos que ya hay dentro de nosotros, para crear una respuesta y comprensión de ese estímulo. Toda esta fisiología explica cómo el cerebro diferencia entre distintos estímulos, la luz, el sonido, el tacto, basándose en las vías neuronales únicas que activan incluso los impulsos nerviosos idénticos. El procesamiento sensorial facilita el aprendizaje, la memoria, la capacidad de interactuar y la forma coordinada y precisa del mundo que nos rodea. Ahora hablemos de las aplicaciones psicológicas y clínicas de conocer los procesos sensoriales. Cuando nos referimos a las psicológicas, pues estas permiten entender cómo construimos la realidad a partir de estímulos. Estudia el papel de la atención. También investiga cómo influyen las emociones y la memoria en la percepción. Basándonos en el fundamento biológico de la experiencia psicológica, pues en las neurociencias proporcionan las bases biológicas de los procesos psicológicos. Al estudiar cómo la actividad cerebral, neuronal, bioquímica, da lugar a la percepción, la emoción, la cognición y la conducta. Si nos enfocamos o nos referimos a la neurociencia cognitiva, pues esta investiga cómo los procesos cognitivos, como la memoria y la toma de decisiones se manifiestan a nivel de la estructura y la función del cerebro y cómo las experiencias mentales son representadas a nivel cerebral. El proceso sensorial en la neurociencia desglosa el proceso sensorial y sus mecanismos fundamentales, desde la recepción del estímulo hasta la interpretación en el cerebro. Por ejemplo, la lectura, las señales visuales se convierten en información neuronal que el cerebro decodifica y asocia con un significado. Ahora, cuando nos referimos a las implicaciones clínicas, pues esto ayuda al diagnóstico de neuropatías como la pérdida de la sensibilidad en la diabetes o en la rehabilitación de pacientes con algún daño neurológico por ejemplo, por accidentes cerebrovasculares. O en la investigación en las neuropatías, entender algunos trastornos sensoriales. También ayuda al desarrollo de tecnologías como prótesis con sensores, estimulación eléctrica, implantes cocleares, entre otras. En la clínica, las neurociencias permiten entender las anomalías fisiológicas y neurológicas asociadas a los trastornos mentales. Por ejemplo, el conocimiento de la actividad neuronal en el cerebro de las personas con trastornos de atención ha sido posible gracias a las resonancias magnéticas, por ejemplo. También ayudan en el tratamiento y en el diagnóstico, porque la comprensión de las fases neuronales de los problemas como la depresión, el estrés, puede dirigir intervenciones psicológicas y clínicas hacia la mejora de unas deficiencias específicas. En la neuropsicología, estudia los efectos del sistema nervioso en el pensamiento, las emociones, la conducta, aprovechando los hallazgos de las neurociencias. O sea, en resumen, aporta un conocimiento biológico profundo a la psicología clínica, permitiendo una visión más integrada de la relación entre el cerebro y la mente. Ahora, para finalizar, vamos a pensar y reflexionar un poco sobre este enunciado. Si la percepción depende de la sensibilidad, ¿hasta qué punto nuestra experiencia del mundo es subjetiva o subjetiva? Pues viene siendo objetiva, ¿verdad? Según
toda la información que ya hemos explicado, este, la percepción, nuestra experiencia del mundo viene siendo objetiva hasta el momento, que es captada por nuestros receptores sensoriales y de forma biológica. ¿Por qué? Porque los estímulos son reales, están allí. A alguien le muestra un color rojo, pues ese color sigue siendo rojo. Si hay calor, el calor está allí, está presente, él existe. Viene la subjetividad, ¿verdad? Es cuando se interpreta esa señal, ya que la percepción viene dada por cada una de las experiencias previas de nosotros los humanos. Este, También influenciada por nuestras costumbres, nuestra cultura, incluso nuestro estado de ánimo. Entonces, ya en ese punto, la interpretación que nosotros le demos a un estímulo, por lo general nunca va a ser igual de una persona a otra. Sucede mucho con las ilusiones ópticas. Se le muestra una ilusión óptica a dos personas distintas, ¿verdad? Y una puede ver algo y la otra vea otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, eso depende de la experiencia interna de cada persona. Pero también hay otra cosa que puede influir. Sabemos que el sistema nervioso es demasiado complejo y también pueden existir alteraciones en la sensibilidad por condiciones neurológicas. Entonces, cuando las vías nerviosas que transmiten la información sensorial a las áreas cerebrales que la procesan sufren algún daño o difusión de la percepción puede verse distorsionada, ¿verdad? Estas alteraciones pueden manifestarse de múltiples maneras, desde la disminución o pérdida total de la sensibilidad hasta las sensaciones anormales, desagradables que ocurren sin ningún estímulo. Esto depende básicamente si, como ya les decía, hay alguna alteración en ese sistema que procesa la información.